Hola, buenas tardes. Vamos a esperar un par de minutitos a que se incorporen los últimos inscritos y comenzamos la sesión. Bueno, ya hemos dejado 2, 3 minutitos. Yo creo que ya podemos empezar la sesión. Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos al webinar Claves y herramientas para la ciberseguridad, que es el primero de una serie muy interesante de webinars que la Oficina Acelera Pyme de FEMPA va a realizar en colaboración con Alicantec. Antes de empezar, 2 ideas rápidas para situarnos. Hoy la ciberseguridad afecta a cualquier negocio, por pequeño que sea, porque muchos ataques son masivos y automatizados. Por ese motivo, el objetivo de esta sesión es que os llevéis hábitos y herramientas prácticas para el día a día. Entender el mapa de amenazas más comunes, las claves básicas para proteger la información y qué medidas sencillas aplicar en accesos, en equipos y copias de seguridad. Además, muy importante, también trataremos cómo actuar si ocurre un incidente. Si os parece bien, si os surgen dudas durante la sesión, os animo a dejar vuestras preguntas en el chat, porque al finalizar la sesión reservaremos un espacio para responderlas todas. Y ahora sí, sin más preámbulos, os presento a Lucía Bor, CEO de Inteca Business Security y experta en ciberseguridad. Hoy nos va a guiar por una sesión muy aterrizada, centrada en qué hacer y por dónde empezar para reducir riesgos reales. Cuando quieras, Lucía. Bueno, muchísimas gracias, Lucía. Gracias también a Acelera Pyme y a FEMPA por organizar estas sesiones que creo que son súper importantes en la época en la que vivimos y cómo está la situación, ¿no? Efectivamente, mi nombre es Lucía, soy la directora de Inteca Business Security y bueno, de nuevo, pues muchísimas gracias por contar conmigo, también a Alicantec y pues a todos los asistentes que veréis conforme vayamos avanzando en la sesión, que un gran paso ya es estar aquí. Como comentaba Lucía, hoy vamos a hablar sobre distintas claves y herramientas importantes para la ciberseguridad. Se ve que cambio de pantalla, ¿no? De la diapositiva, se visualiza bien, vale, genial. Entonces, bueno, básicamente, por hacer así un resumen de los distintos apartados que vamos a tocar, pues lo ideal es hablar, obviamente, de qué es o cuáles son las amenazas principales a día de hoy, las distintas claves importantes a nivel de ciberseguridad y un par de tips para saber cómo protegernos, ¿vale? Lo importante también, o la idea que quiero que os llevéis de esta sesión es que al final la ciberseguridad muchas veces parece pues un área muy técnica, ¿no? Y parece que como es algo tan técnico, pues no va con nosotros. Y esto es pues totalmente contrario a lo que es la realidad. Sí es cierto
que la ciberseguridad tiene una serie de áreas que son muy técnicas, pero tiene mucha parte de gestión y gobernanza dentro de las empresas. Básicamente, una de las cosas más complicadas del tema de la ciberseguridad no es entender el concepto de ciberseguridad en sí, que al final sabemos que es esa disciplina pues, que se dedica a proteger los activos de información de las empresas o de los particulares, básicamente. Lo más difícil, creo yo, de entender de la ciberseguridad es cómo se hace esta protección. ¿Por qué? Porque dentro de la ciberseguridad se meten o interactúan en muchas subáreas. ¿A qué me refiero? Tú puedes decir, pues mira, resulta que en mi empresa lo que quiero hacer es prevenir que un ciberataque acceda por factor humano, que al final es el mayor, el porcentaje más alto, ¿no? Luego lo veremos. Y entonces voy a implementar un plan de formación y concienciación para ciberseguridad. ¿Para qué? Para que mi equipo aumente esa cultura en ciberseguridad. Y estoy implementando ciberseguridad, ¿vale? Pero por otro lado podemos decir, es que resulta que mi empresa licita en administración pública y me quiero certificar en Esquema Nacional de Seguridad. Y entonces tengo que aterrizar un plan de ciberseguridad para mi organización, o igual con la ISO 27001. Conoceréis igual más, por ejemplo, 9001, que es la de calidad o la de sostenibilidad, pues la ISO 27001 es exactamente lo mismo, pero en seguridad de la información. O, por ejemplo, si hay alguna empresa de sector automoción, TISAX. Resulta que trabajo con una empresa muy grande como cliente, tipo pues Honda, Hyundai, Ford, etcétera, y como proveedor me están exigiendo que esté certificada en TISAX. Pues ahí estoy implementando ciberseguridad, ¿vale? O resulta que también nos podemos ir a algo más técnico y decir, pues es que resulta que lo que me hace falta es conocer cuáles son mis debilidades. Y entonces me recomiendan hacer un análisis de vulnerabilidades. Eso también es ciberseguridad. Entonces, como veis, el concepto general de ciberseguridad es pues, muy entendible, pero lo complicado es justamente em, cómo y dónde actuamos dentro del área de la ciberseguridad, ¿vale? Como ha dicho Lucía, si tenéis cualquier duda o consulta, podéis ir dejándolo por el chat, ¿vale? Y os voy respondiéndolas así sobre la marcha, o al final también vamos a dejar espacio para dudas, que seguro que hay alguna, ¿vale? Porque son muchos, muchos conceptos. Em, entonces, esto es lo principal que creo que es importante. De esto que os estoy explicando, ¿qué idea hay que sacar? Que nosotros, como directores de empresa o directoras de empresa o CEOs, no tenemos que ser especialistas en ciberseguridad. Para eso están los especialistas, tanto externos como internos. Pero sí tenemos que tener en cuenta que igual que dejamos un presupuesto para marketing, para administración, para finanzas, para área comercial, etcétera, etcétera, tenemos que dejar un presupuesto para esa capa que va a proteger todo eso. Actualmente, el otro día leía una estadística, el 85% de delitos que se cometen en España son estafas informáticas. Y todavía seguimos sin protegernos. O sea, cuando vamos a nuestra casa, pues nosotros cerramos la puerta con llave cuando nos vamos a dormir. Pues aquí sería un poco lo mismo pasado al ámbito digital, ¿no? Entonces, fijaos, un 85% es una barbaridad. Una barbaridad. O sea, estamos en unos niveles en los que realmente es que nos va a llegar en algún momento. Ahora ya las empresas dicen, sí, la prevención es importante, pero claro, teniendo en cuenta que en algún momento de nuestra vida nos va a llegar un problema así, más importante es cómo nos recuperamos o cómo atacamos ese problema, ¿no? La siguiente idea que os quería compartir es el hecho de que muchas veces existe la falsa creencia de pensar que esto a nosotros no nos va a llegar, como decía.
¿Por qué? Pues porque, pues, por ejemplo, somos una pyme, somos una empresa más pequeña y pensamos, oye, ¿y para qué van a querer los hackers nuestra información si no somos tan importantes? ¿No? El tema es que, y os voy a hacer la comparativa. Imaginaos una gran empresa tipo, no voy a decir nombres, pero un banco muy grande. Ellos, si miráis, o si se hace una monitorización de amenazas, están recibiendo ciberataques constantemente, todo el rato, ¿vale? ¿Qué pasa? Que como son una empresa grande, tienen muchas capas de protección. ¿Esto qué hace? Pues que esos ciberataques que se están lanzando todo el rato, porque pues, son de interés para los ciberatacantes, accedan un mínimo número de ellas, ¿vale? Sin embargo, ¿qué pasa? Que en las pymes, al final, tenemos un nivel de protección más bajo. ¿Por qué? Pues porque no asignamos presupuesto, porque tenemos obviamente menos presupuesto, justamente por la idea que pensamos que no somos importantes. Entonces, ¿qué pasa? Que no nos planteamos el hecho de que estos ciberataques realmente en un 90% de los casos no van dirigidos, son totalmente aleatorios. Ayer, por ejemplo, teníamos una charla y bueno, contaba una persona que tenía una papelería, si no recuerdo mal, que había sufrido hace años un ciberataque, un ransomware. Una papelería, podemos decir, una papelería que hay un equipo, dos, no hay más, pues le había paralizado la empresa. O sea, imaginaos eso lo que puede suponer. Entonces, también el objetivo de esta charla es haceros entender que esto no es algo que se produzca en pocas ocasiones o que vaya totalmente dirigido a unas organizaciones porque sean grandes, sino que al final es totalmente aleatorio. O sea, esto viene por toda la parte o todo el tema de la globalización. Con un solo clic llegamos a millones y millones de personas de todo el mundo. Hace relativamente poco leía una noticia que habían detenido a una serie de personas que estaban implicadas en una red de botnets, que ahora explicaré lo que es, donde eran cepillos de dientes los que lanzaban los ciberataques. A- Aquí lo que se había generado era una red automatizada. Esto no quiere decir que el cepillo de dientes os vaya a espiar, pero todo lo que vaya conectado a Internet puede ser susceptible de que se utilice como medio de conexión para lanzar ciberataques. ¿Vale? Entonces, se habían utilizado pues, diversos cepillos de dientes, pues, aires acondicionados, toda esta parte de Internet, de IoT, y Internet of Things, ¿vale? Internet de las cosas, pues se utilizan para esto. Y hace poco han detenido a una serie de personas que estaban metidas en una trama como esta. O sea, fijaos hasta dónde estamos llegando. Entonces, mensaje de esta parte. Da igual si somos una empresa grande o una empresa pequeña, porque los ciberatacantes actúan de forma aleatoria, ¿vale? Y no se van a fijar en si nosotros somos una empresa pequeña o una empresa más grande, ¿vale? Esto lo dejo como introducción porque me parece como 2 o 3 tips fundamentales, pues en todo esto relacionado con la ciberseguridad, ¿vale? Bueno, el siguiente punto que había destacado es en la parte de las distintas amenazas. Obviamente, como tenemos el tiempo limitado, no vamos a explicar todas las amenazas que existen en ciberseguridad porque podríamos estar aquí 3 horas, pero sí quiero destacaros cuáles son las que más se están produciendo a día de hoy en relación con las empresas. Es decir, como decíamos antes, cuando nosotros tenemos que implementar ciberseguridad en nuestra organización, no tenemos que ponernos a meter medidas de seguridad o controles como locos. ¿Vale? De hecho, esto es uno de los mayores errores que se cometen, asumir que implementando X medidas de seguridad vamos a estar protegidos, sin que alguien nos haya analizado, oye, realmente cuáles son mis áreas críticas, ¿vale? ¿Dónde tengo que actuar primero o dónde pues tengo que actuar después? Eso es lo principal. ¿Por qué? Porque yo puedo implementar, voy a poner un ejemplo, un sistema de cifrado,
y a lo mejor no tengo un buen sistema de copias de seguridad. Entonces me van a lanzar un ransomware, que es una de las amenazas principales, ahora lo explicaré, y no voy a tener un plan de recuperación. Acordaos eso que decía al principio, ¿no? Entonces, también es muy importante contar con consultores, consultores, hablo en general, con consultor externo o interno, si tienes a un equipo especializado en ciberseguridad, que te diga, oye, todo esto está muy bien, pero vamos a meter presupuesto en relación con nuestras áreas críticas, porque la ciberseguridad es estratégica, tiene que ir siempre alineada a negocio, ¿vale? Entonces, en relación con las distintas amenazas existentes, la primera que quiero destacar es ingeniería social. No sé si habíais escuchado alguna vez este término, me lo podéis poner por el chat que yo lo voy leyendo, ¿vale? El tema con la ingeniería social, igual el término ingeniería social no lo habíais escuchado, pero sí que habíais escuchado, por ejemplo, todo esto del phishing, vishing, smishing, etcétera, etcétera, que eso es un poco más conocido. La ingeniería social es básicamente todas esas tácticas, técnicas, procedimientos que utilizan los ciberatacantes para manipularnos psicológicamente y hacer algo que ellos quieren que hagamos, como por ejemplo, pues hacer clic en un enlace. Eso es la ingeniería social. Y ahora diréis, ah, claro, ahora caigo efectivamente en lo que es. Por ejemplo, el típico correo electrónico que nos llega haciéndose pasar por la agencia tributaria, ¿vale? Es una suplantación de identidad, pero ¿qué están haciendo los ciberatacantes? Están generando un correo en el que nosotros podemos tener una interacción o no, suplantando una identidad, intentándonos engañar psicológicamente. ¿Para qué? Para que nosotros pensemos que efectivamente ese correo electrónico nos viene de esa entidad. ¿Vale? Entonces nos llega ese correo, resulta que no nos damos cuenta pues que el dominio no es el correcto porque está súper bien hecho y pinchamos en el enlace que nos pone el correo electrónico. De ahí hay dos opciones. Uno, que se nos descargue un ejecutable, que luego veremos qué es lo que pasa. O dos, que nos lleve a una página simulada donde tenemos que meter nuestros datos. En este caso, pues imaginaos que metemos nuestro DNI o contraseña, ya van a tener acceso a absolutamente todo. O directamente, cuando hablan de la agencia tributaria, es, tienes esta sanción pendiente de pago, la tienes que pagar urgente, ta, 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 ta. Este tipo de correos fraudulentos es lo que se llama phishing, ¿vale? Esto nos puede pasar exactamente igual si nos llega por un mensaje de texto. Por ejemplo, el típico mensaje de texto haciéndose pasar por BBVA, una entidad bancaria, el Banco Santander, quien sea, Sabadell, quien sea. Em, entonces, lo mismo, mira, os voy a contar un caso que es bastante común. El banco, ¿me entendéis? Envía un supuesto mensaje a un usuario diciéndole que pues le habían bloqueado la cuenta por un ciberataque. Entonces, esta persona está trabajando, no se da cuenta. Aquí ya viene lo de cómo me ha podido pasar a mí. No pasa nada. Quiero decir, esto nos puede pasar a cualquiera porque, como os decía, nos atacan psicológicamente, ¿vale? Entonces, también eso es un tema bastante amplio. Le llega este mensaje y pues pincha en el enlace, no se da cuenta y automáticamente, conforme pincha en el enlace, ellos ya cogen su teléfono y le llaman. O sea, están pasando del smishing al phishing, que es la llamada telefónica. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Se hacen pasar por una persona del banco. Oye, mira, soy tu gestor del banco, que resulta que pues nos ha llegado una notificación de que te han bloqueado la cuenta. Y entonces, a continuación, lo que vamos a hacer es, pues voy a ir avanzando en pasos, entonces te va a llegar un código que me tienes que dar para que yo pueda ir desbloqueando la cuenta. Vale, llega un código, la persona se lo da. Ah, vale, genial, genial. Mira, me ha llegado ya este código, estoy en el siguiente paso. Te va a llegar otro código, tres, cuatro códigos, y la persona pues dice, ups, esto es raro y cuelga.
A continuación, se da cuenta que lo que habían hecho era, esos códigos eran códigos de Bizum. Entonces, lo que ellos le estaban pidiendo es, como ya tenían su teléfono, ¿vale? Le estaban haciendo peticiones de Bizum de, yo qué sé, 150, 200 euros, y entonces cada vez que esta persona daba el código, pues se pasaba el dinero. Claro, ¿qué pasa con esto? Que Bizum es una entidad independiente del banco. Entonces, el banco pues, no se va a hacer responsable de transacciones que además tú has autorizado porque has dado el código, aunque haya sido engañado. Entonces, en este caso, pues el banco no se hizo cargo de esos pagos. Os estoy poniendo un ejemplo muy concreto, pero como este hay muchísimos. El típico mensaje de texto de la DGT que tienes una multa pendiente, el típico de, oye mamá, es que 200 euros, lo que sea. Y esto estamos hablando de particulares. Por ejemplo, en empresas. ¿Qué está sucediendo? Está sucediendo muchísimo suplantaciones de facturas. Os cuento un caso. Una empresa pequeña, en este caso, de hecho era una carnicería, para que veáis que esto llega a todo el mundo. Una carnicería donde pues están en conversación con un proveedor al que tienen que pagar, si no recuerdo mal, ellos una factura. Y de repente, pues el proveedor, supuestamente el proveedor, les envía dos facturas. Em, ¿Qué pasa? Que lo que habían hecho los ciberatacantes era, con otro dominio, meterse dentro del hilo de esta conversación. Entonces, la persona no se había dado cuenta de que la factura venía enviada desde una dirección de correo diferente, porque el nombre pues le salía, me lo voy a inventar, María Pilar o Lucía Bort, que es mi nombre, Lucía Bort, ¿vale? Y ponía un correo que era el original, pues a continuación había llegado un correo donde ponía Lucía Bort, pero el dominio era otro. Entonces, al no revisar el dominio, pues no se habían dado cuenta. Aquí meten una factura idéntica a la original con un número de cuenta diferente y entonces pagan la factura. En este caso eran dos facturas, en total fueron como unos 7.000 euros, si no recuerdo mal. Entonces, a ver, para una carnicería, pues 7.000 euros, pues imaginaos si esto es, vamos a imaginar el pedido de carne de una semana, el margen que ellos pueden tener. ¿Sabes? Entonces, pues es una cantidad económica muy importante. Como este, todos los días hay casos. Hace poco también tuvimos un caso de una empresa de calzado que también tuvo un caso, este caso fueron 120.000 euros, ¿vale? Que una factura suplantada y se pagó por parte de los trabajadores, bueno, de una o un trabajador, no recuerdo. Aquí el tema es que la pregunta que os podéis hacer es, oye, ¿y cómo nos protegemos de esto? Vale, pues hay determinadas herramientas, sí, anti-spam, pero siempre nos van a entrar. Por eso decía al principio, la formación y la concienciación de usuarios es súper importante. ¿Por qué? Porque el 85% de ciberataques van a acceder por factor humano. ¿Vale? Entonces, ¿a través de qué? De ingeniería social. Os he contado particular, os he contado. Otro caso también, me faltaba uno de empresa. Otro caso que pasa mucho también en las empresas, está pasando mucho, es a nivel de recursos humanos. ¿Qué hacen? Mandan un correo y dicen, oye, soy fulanito y resulta que es que me he cambiado el número de cuenta, ¿vale? Y entonces todas las siguientes nóminas, por favor, pues pagármelas a este número. Entonces, ¿qué hace recursos humanos? Si no hay un buen proceso, por ejemplo, de homologación de números de cuenta, de modificación de datos bancarios, etcétera, etcétera, pues imaginaos que efectivamente cambia el número de cuenta, pues ese dinero le va a llegar al ciberatacante, no le va a llegar al trabajador. ¿Vale? Esto es algo que también está pasando mucho. Y lo mismo, está dentro de lo que llamamos ingeniería social. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo es manipularnos psicológicamente para que pensemos que efectivamente ese trabajador, pues, o sea, el hacker es un trabajador y entonces que efectivamente se ha cambiado el número de cuenta. Esto parece como algo súper nuevo,
pero básicamente es exactamente lo mismo que pasaba hace pues X años, no tantos realmente, donde, pues, acordaos, nos venían los típicos comerciales de empresas de electricidad, comerciales que nos decían, o técnicos que nos venían a casa, nos tocaban a la puerta, oye, que voy a revisar tu bomba de agua. E iban a las personas, y sobre todo a gente mayor, y lo que intentaban era suplantar la identidad de un especialista para que para acceder a la vivienda y robarte. Pues, la ingeniería social es exactamente lo mismo, pero en vez de estar en un ámbito físico, estamos en un ámbito digital. Pero es exactamente lo mismo, ¿vale? O sea que mirad que al final ellos son listos. Pues si ya tenemos estas técnicas que nos funcionan, pues vamos a ver cómo lo utilizamos en el ámbito digital, ¿vale? Claro, fijaos aquí, ¿qué es o sí, qué es o qué principios aprovechan para manipularnos? En primer lugar, la urgencia. Nuestro jefe o nuestra jefa nos escribe y nos dice, es que necesito que hagas esta transferencia ya. ¿Cuál es nuestro pensamiento? Madre mía, si no lo hago ya, me van a despedir porque voy a ser poco productivo, poco productiva, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos entran miedos, ¿vale? Entonces, ese sesgo cognitivo es algo que utilizan los ciberatacantes para aprovecharse de nosotros. Entonces, aquí, tip, no hay nada que no pueda esperar 3 minutos a que lo pensemos, ¿vale? También el miedo, que va mezclado con la urgencia. De, ostras, si no lo hago ya, resulta que me van a despedir. Por ejemplo, el tema de la DGT, ostras, es que resulta que tengo una multa pendiente. Madre mía, a ver ahora, menuda faena, etcétera, etcétera. Con ese miedo lo que hacen es que nos genere la última opción, que es curiosidad. Acordaos, yo siempre pongo este ejemplo. Resulta que alguien nos da una carta. ¿Vale? Y nos dice, mira, esta carta te la voy a dar y resulta que se la tienes que dar a X persona que no la puede abrir en un mes y tú obviamente tampoco la puedes abrir porque es privada. ¿Qué es lo primero que nos apetece hacer? Pues abrir la carta. Es que es así. Entonces, con esto es exactamente lo mismo, ¿vale? Entonces, aprovechan urgencia, miedo, curiosidad. Aquí, ¿qué es lo que digo yo? Cualquier mensaje, llamada, correo electrónico que nos genere una sensación rara barra incómoda, hay que ponerlo en duda. Y utilizar el qué, parece una tontería lo que voy a decir, el sentido común. No hay más. Como digo, no te puede tocar una cena con Messi si no has entrado en un sorteo de una cena con Messi o con Cristiano Ronaldo, para no meterme en líos. ¿Sabes? Entonces, no, eso no puede pasar. Entonces, esta parte es súper importante. Y luego lo que decía antes, falsa autoridad. Al final nos están escribiendo de determinadas entidades que para nosotros son autoridades. Entonces, lo que se genera es esa parte de falsa autoridad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ante esto? Cuando nos llegue cualquier mensaje, Seguridad Social, el SEPE, Agencia Tributaria, cualquier banco, en vez de acostumbrarnos a entrar, sea auténtico o no, en vez de acostumbrarnos a entrar en este tipo de correos a través del correo que nos han enviado, vámonos a la fuente original. Oye, nosotros tenemos una carpeta, por ejemplo, en las empresas, tenemos el certificado digital como representante de nuestra empresa y desde ahí podemos acceder a todos los trámites con eso, pero entrando a la fuente original. Nos van a pedir el certificado digital, que lo tendremos instalado en el equipo y fin, podemos acceder. Plataforma de licitaciones, lo que sea. ¿Vale? Carpeta ciudadana para ver notificaciones de la seguridad social que nos entren en la empresa, cualquier cosa. Siempre irnos a la fuente original. Entonces creo que esta parte, todo lo que nos genere sensación de malestar, ponerlo en duda. 2, sentido común. Y 3, irnos a la fuente original, ¿vale? Son 3 tips que nos van a salvar para no tener que ponernos súper técnicos en el sentido de, ostras, es que ahora hay que revisar el dominio, etcétera, 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 ¿vale? Que también habría que hacerlo, pero bueno, hay veces que, como decía, pues no tenemos esos conocimientos, ¿vale? Entonces,
Todo esto es ingeniería social, por eso he puesto hackeando al humano, porque realmente nos utilizan a nosotros, ¿vale? A continuación, otro de las principales amenazas que estamos teniendo hoy en día, como os decía, es el tema del ransomware. No sé si habéis escuchado alguna vez aquí que me ha pasado, tipo de ciberataque, porque pues, os ha pasado a vosotros, le ha pasado a alguna empresa que conocéis, pero esto se está produciendo muchísimo. ¿Qué es? Es un malware, un virus, básicamente, que entra por distintos medios. Uno, por ingeniería social, es decir, la ingeniería social, como os decía antes, tenemos dos opciones. Una, que generen una suplantación o dos, que tenga un ejecutable. Acordaos, el ciberatacante quiere que hagamos algo. Por ejemplo, hacer clic en un enlace. Ese enlace, como os decía, puede llevarnos a una página suplantada o a un archivo descargable. Ese archivo descargable puede ser esto de aquí, un malware, ¿vale? Entonces, el ransomware concretamente es un tipo de malware que lo que hace es accede a nuestro sistema, nos secuestra toda nuestra información, la cifra y nos pide un rescate económico por ella, ya sea en moneda normal o bitcoins. Normalmente, últimamente, bitcoins, ¿vale? Em, Imaginaos que vosotros llegáis un día a vuestra empresa y os encontráis que encendéis los ordenadores y están todos negros con un mensajito de los ciberatacantes, ¿vale? Que al final actúan como organizaciones criminales. Y no podéis, pues, ni acceder a la información, hacer absolutamente nada, ¿vale? Claro, aquí, ¿qué hacemos? ¿Pagamos o no pagamos? Y ahí se crea un dilema. Voy haciendo paradas para que lo penséis y lo dicho, si tenéis cualquier comentario, escribirme por el chat que yo lo voy respondiendo, ¿vale? Entonces, aquí se genera el debate, ¿pagamos o no pagamos? Voy a dar la reflexión. El, el- lo que se debe de hacer, obviamente, es no pagar. ¿Y cuál es nuestro objetivo? Por ejemplo, como consultora de ciberseguridad, que las empresas estén lo suficientemente preparadas para no tener ni que plantearse si pagan o no pagan. ¿Vale? ¿Por qué? Porque ya tienen un plan preventivo. Siempre es mucho más barato y más fácil prevenir, ¿vale? Que curar y responder a un incidente. Eso también quiero que lo tengáis en cuenta. Entonces, para el ransomware, ¿cuál sería, digámoslo así, esta parte importante preventiva? En primer lugar, em, tener, obviamente, esta parte de formación, ¿no? Pero tener un buen sistema de copias de seguridad. ¿Por qué? Luego veremos cómo se hace, ¿vale? ¿Pero por qué? Porque si a nosotros nos secuestran la información y yo tengo un buen sistema de copias de seguridad, lo que tengo que hacer es, pues los especialistas vienen, contienen el malware, lo eliminan y yo puedo volcar mi copia de seguridad de nuevo a la organización, ¿vale? Sin preocuparme de que hayamos perdido pues 2 años de trabajo. Seguramente pues hayan sido un par de días desde la última copia de seguridad que tengamos. Por eso, el tema de las copias de seguridad es imprescindible para poder recuperarse del ransomware. Imprescindible, imprescindible, ¿vale? Entonces, esto es el ransomware. A la pregunta que estaba haciendo, ¿pagamos o no pagamos? La respuesta es no se debe pagar, por varias razones. En primer lugar, em, porque al final estamos tratando con delincuentes. Al final ellos nos están diciendo, vale, yo pago, o sea, perdón, paga y yo te devuelvo la información. Pero ¿quién nos está asegurando que efectivamente nos van a devolver la información? Porque son delincuentes. En segundo lugar, esa información seguramente ya esté filtrada. ¿A qué voy? A que ellos nos van a devolver, si pagamos, la disponibilidad de nuestros datos. Pero que esos datos ya estén en la deep web o en la dark web, eso no nos lo va a asegurar nadie. De hecho, hace una semana o más o menos leía una noticia. Las historias clínicas se están vendiendo a cerca de 1.000 euros en la deep web. ¿Más?
más dinero que los datos bancarios. O sea, es que estamos en esos niveles. Entonces, bueno, tip, cuando, o sea, tema de análisis clínicos, todo esto, no lo compartáis con ChatGPT o si lo compartís, anonimizado, con la inteligencia artificial, porque ya os digo que se está vendiendo muy caro. Em, entonces, uno, no tenemos 100% seguro que efectivamente nos vayan a devolver la información. ¿Por qué? Porque son delincuentes, seguramente nuestra información ya esté filtrada porque ellos sí o sí van a intentar obtener un beneficio económico de nuestros datos y en último lugar, em, prácticamente estamos cometiendo un delito. ¿Por qué? Porque igual que la financiación del terrorismo está contemplado en el Código Penal, ¿qué pasa con la financiación de una organización criminal? Es verdad que yo a fecha de hoy no conozco ningún caso donde se haya detenido a nadie, pero la realidad es que estamos prácticamente cometiendo un hecho delictivo, porque estamos pagando a delincuentes. Con eso estamos financiando pues que sigan cometiendo esos delitos. ¿Vale? Entonces, ransomware, consejo, no se paga. ¿Vale? Em, vale. Esto también me parece súper importante. Aquí ya vamos, mm, para la parte de amenazas, quiero que os quedéis sobre todo con, a nivel de empresa, con el tema de ingeniería social y malware, ¿vale? Ataque a contraseñas. Esto es algo también fundamental, ¿vale? Cuando hablamos de ataque a contraseñas, ya os digo que pueden influir en distintas amenazas, pero me sirve para trasladaros la idea de la importancia de tener una buena gestión de nuestras contraseñas en las empresas. ¿Vale? Muchas veces surge la idea, y seguro que os ha pasado, de la vinculación que tiene la seguridad con la funcionalidad barra usabilidad barra velocidad. A veces están ahí como un poco peleadas. ¿Por qué? Porque cuantos más pasos de seguridad ponemos, pues más lento, por ejemplo, se hace el acceso. Entonces la gente se queja. Y entonces ya viene toda esta parte de, a mí me gusta mucho la psicología, ¿vale? Toda esta parte de gestión del cambio en las organizaciones, de lo difícil que es integrar pues determinados procesos de cambio dentro de las empresas, lo que nos complica mucho la vida. Entonces, todo esto, como veis, está relacionado. Pero al final quiero que conozcáis esta parte de las contraseñas justamente para que veáis la importancia de esto. Muchas veces en las empresas no se lleva una buena gestión de contraseñas y los atacantes es tan sumamente fácil como hacernos lo que se llama un ataque de fuerza bruta, por ejemplo. ¿Vale? O un ataque de diccionario. Hay varios ataques relacionados con contraseñas, pero bueno, el más habitual es ataque de fuerza bruta. Un ataque de fuerza bruta no es ni más ni menos que nosotros tenemos este servicio y los atacantes empiezan pum, 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 a enviarnos pruebas de contraseñas y en alguna aciertan. ¿Qué pasa cuando aciertan? Si no tenemos otra medida de seguridad implementada, como es la autenticación multifactor, por ejemplo, pues directamente ya están dentro de nuestro correo, ¿vale? Y no tenemos ningún tipo de aviso. Cuando están dentro de nuestro correo, ¿para qué lo pueden utilizar? Pues para obtener datos, tanto bancarios, personales, etcétera, o para cometer otras tipologías delictivas. Pero además, no solamente es esto. La importancia de todo esto también viene porque si a nosotros nos han vulnerado una contraseña, ¿qué es lo siguiente que van a hacer los ciberatacantes? Probar en otros servicios. ¿Esto qué quiere decir? Ah, ya tenemos el usuario y tenemos la contraseña, vamos a probar en Instagram a ver si resulta que este usuario se corresponde con esta contraseña también. Ah, pues vamos a probar en LinkedIn. Ah, y resulta que voy a probar también en, yo qué sé, en la aplicación de entrenamiento X. Pueden probar donde quieran, porque ya tienen un dato de nuestro usuario y una contraseña. Entonces, por eso, aparte de lo que estoy diciendo de implementar otro paso, ¿vale? Aparte de la contraseña, es tan importante no utilizar o no reutilizar contraseñas, ¿vale? Porque ellos lo que hacen es lo que se llama spraying password.
password spraying, perdón, que es, pues tengo un usuario, una contraseña, voy a probarlo en varios servicios, a ver si cuela. ¿Vale? Esto es súper importante, de hecho nos hemos encontrado muchísimos casos. Y ahora me podéis preguntar, Lucía, y es que es imposible acordarme de contraseñas tan largas, ¿vale? Porque en una empresa, pues normalmente lo gestiona, por ejemplo, el área de TI desde el panel de administrador, por ejemplo, de Microsoft Office, ¿vale? Donde tú puedes cambiar cada 90 días, por ejemplo, todas las contraseñas, ¿vale? Pero a nivel particular, ¿cómo me acuerdo? Vale, pues esto lo que hay son gestores de contraseñas. Y tú, o sea, y me vais a preguntar, Lucía, ¿pero un gestor de contraseñas es seguro? No hay nada 100% seguro. ¿A qué me refiero? A que todo esto os lo cuento, por eso os decía, sin el ánimo de generar miedo. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ir por la calle y que nos roben el bolso o que nos entren a nuestra casa a robar y no estamos todo el rato viviendo con miedo, a no ser que estemos en una zona pues súper conflictiva, no vivimos con miedo. De hecho, muchas veces somos descuidados justamente por esa falsa sensación de seguridad, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo cojo el coche, me voy por ahí, o sea, me voy a comprar y resulta que entro al supermercado y mi bolso, el bolso con la cartera, con el móvil, con todo, me lo dejo en el asiento del copiloto? Cierro el coche y me entro al supermercado. ¿Hay un riesgo mayor o menor en relación con el riesgo residual habitual que hay de que nos roben el bolso? Obviamente lo estoy aumentando exponencialmente porque estoy siendo imprudente. Pues en la seguridad digital es exactamente lo mismo, ¿vale? El riesgo cero no existe. Igual que nosotros no nos imaginamos o es imposible concebir un barrio, por ejemplo, una ciudad con un 0% de índice delictivo, porque hay muchas variables que no podemos contemplar, tampoco vamos a visualizar una organización con un cero, pero sí, una organización o una sociedad con un 0% de índice de delitos informáticos. De hecho, si hay alguna empresa que os llega a vuestra empresa y os dice, contratadme, que os voy a asegurar que no os va a entrar ningún ciberataque, no la contratéis, porque eso no lo puede asegurar nadie, porque la sociedad, pues, es así, ¿vale? Entonces, con esta parte de las contraseñas, un poco lo que cubrimos es eso, ¿vale? No estamos viviendo con miedo, pero sí debemos de tener ciertas precauciones, igual que pues no dejamos el bolso en el asiento del copiloto, ¿vale? Por eso, la pregunta de los gestores de contraseñas, ¿son 100% seguros? No, porque el riesgo cero no existe. Pero si me preguntáis, oye Lucía, ¿qué es mejor? ¿Utilizar la misma contraseña en varios servicios porque tengo el riesgo de que se me olvide? ¿O utilizar un gestor de contraseñas? Pues yo os voy a decir, utilizar un gestor de contraseñas es mucho mejor. Y si me preguntáis, ¿qué es mejor? ¿Utilizar el gestor de contraseñas de Google, que está vinculado a Internet, u otra opción? Yo os voy a decir, pues mira, otra opción. ¿Por qué? Porque hay gestores de contraseñas que son locales. Esto en las empresas lo que se hace es, se llega, o sea, se contrata una herramienta que se implementa en todos los equipos. Entonces, esto está en local. ¿Esto qué quiere decir? Que no está vinculado a Internet. Es decir, los ciberatacantes para acceder a nuestro gestor tienen que acceder a nuestro equipo más con la contraseña, más a nuestro gestor, que es como si fuera una aplicación que tenemos en el ordenador. ¿Vale? Por lo tanto, obviamente no son 100% seguras, pero son más seguras que utilizar las mismas contraseñas en todo y que utilizar un gestor vinculado a Internet. Y con estos gestores de contraseñas solo nos tenemos que acordar de una clave maestra y dentro vamos a tener pues toda nuestra base de datos de contraseña, que vamos a tener directamente que copiar y pegar la contraseña pues en el servicio que queramos. ¿Vale? A ver, voy a ver si hay alguna pregunta. Vale, de momento no veo nada. Bien, llegados a este punto, ya hemos visto así, a grosso modo, cuáles son,
las tres, digámoslo así, amenazas principales o, o los tres vectores de ataque, mejor dicho, por donde nos están accediendo los ciberatacantes. Entonces, ahora lo que quería dejaros son tres claves principales dentro del ámbito de la ciberseguridad. Fijaos, cuando nosotros trabajamos en ciberseguridad o llegamos a una empresa para generar cierto plan, ¿vale? Em, lo que analizamos es que las medidas de seguridad que vayamos a implementar cubran tres principios principales, que son la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. ¿Vale? Todo lo que implementemos a nivel de ciberseguridad en una empresa tiene que cumplir con el máximo de principios posibles. Cuando hablo de medidas de seguridad, no estoy hablando solamente de meter un antivirus, ¿vale? Como os decía al principio, la ciberseguridad es técnica, pero también es gobernanza. ¿A qué me quiero referir? Si yo tengo implementada, por ejemplo, un sistema de copias de seguridad, eso lo tengo que tener apoyado en una política interna documental de la empresa. Esto, por ejemplo, con el tema de las certificaciones, tipo la ISO o Esquema Nacional de Seguridad, se lleva muy bien. Más que se lleva, se estructura muy bien. ¿Por qué? Porque vamos a tener medidas de seguridad operativas. Es que la asignación, por ejemplo, de roles y funciones o roles y responsabilidades a nivel de seguridad de la información es una medida de seguridad, aunque parezca sorprendente, pero lo es. Entonces, medidas organizativas, por ejemplo, eh, meter una política de seguridad de la información, meter un plan de formación y concienciación de usuarios, establecer un comité operativo de seguridad, establecer en el organigrama, pues, quién es el responsable de seguridad de la información, por ejemplo. Todo eso son medidas organizativas, perdón. Luego ya tenemos medidas operativas y medidas técnicas. Pero como veis, toda esa parte de política interna de la empresa o procedimientos internos de la empresa a nivel de ciberseguridad son importantísimos y tienen que ir, obviamente, vinculados con esas medidas técnicas que estamos implementando. Protección del wifi, tema de copias de seguridad, implementación de un firewall, tema de buen uso, por ejemplo, de herramientas internas de la empresa. Que haya una política que me especifique, oye, es que los trabajadores de la empresa no pueden entrar en su Facebook o en su Instagram personal, o no pueden estar haciendo la declaración de la renta con el ordenador de la empresa, o no pueden estar comprándose los billetes de Renfe para sus vacaciones con el ordenador de la empresa. Y digo estos ejemplos porque son ejemplos que nos hemos encontrado. ¿Vale? Ya no solamente, además trasladar la idea, ya no solamente es por la protección de la empresa, sino por su propia protección. Tú estás metiendo tus datos en un entorno corporativo que seguramente es menos privado que la red de tu casa. Pero eso la gente no lo piensa. Pero bueno, eso ya es un tema aparte. Aquí como empresa tenemos que tener una política de buen uso de herramientas internas. Y esto no son procesos que os vayan a costar un dineral a nivel de presupuesto. Y lo que va a hacer es que, oye, alguien interno de la empresa lo está incumpliendo, tienes un mecanismo para hacer un despido procedente. Entonces nos da seguridad jurídica, ¿vale? Entonces, como decía, todas las medidas de seguridad que implementemos, tanto organizativas como técnicas como operativas, tienen que intentar cubrir el máximo de principios posibles. ¿Qué tenemos? Confidencialidad. ¿Esto qué quiere decir? Que la información, que nosotros seamos capaces de garantizar que la información solamente sea accesible para aquellas personas que estén, o aquellos usuarios, mejor dicho, que estén autorizados para visualizarlo. ¿Vale? Os pongo un ejemplo. ¿Vosotros pensáis que una persona de marketing, por ejemplo, eh, tiene que tener acceso a las nóminas de todos los trabajadores de la empresa? Pues realmente no, porque ¿para qué lo quiere utilizar en su trabajo? Para nada. Luego también os pondré el mismo ejemplo para otra cosa. Entonces, em, que una persona del equipo de marketing de repente tenga el acceso a todas las nóminas de la empresa, pues se está vulnerando el principio de confidencialidad. ¿Por qué? Porque es una persona no autorizada que está pudiendo acceder por X motivos a eso, ¿vale?
Además, por ejemplo, el tema del ransomware que os comentaba anteriormente también afecta a la confidencialidad. ¿Por qué? Pues porque los ciberatacantes nos están secuestrando nuestra información y tienen acceso a ella, ¿vale? ¿A qué afecta también el ransomware? A la disponibilidad, que es este último principio que veis. Es decir, que la información em, esté disponible para nosotros cuando realmente la necesitamos. Si yo llego a la oficina y resulta que tengo la pantalla totalmente negra con un mensajito de los ciberatacantes donde me pone que mi información está secuestrada y yo tengo que enviarle una propuesta económica a un cliente o tengo que pagar ese día las nóminas, por poner un ejemplo, no puedo. Entonces, estoy perdiendo la disponibilidad a mis datos. ¿Por qué? Porque no los tengo cuando los necesito, porque los tengo secuestrados en este caso. Bien, y por último tenemos el principio de integridad. Integridad básicamente es que nuestra información, o sea, que nos aseguremos de que nuestra información no está alterada ni manipulada de ninguna forma, ¿vale? Esto, por ejemplo, ¿dónde se vería alterado? En el ejemplo que os he puesto antes de la suplantación de la factura. Esa factura no está saliendo de un servidor de correo y está llegando al otro servidor de correo de forma idéntica. Algo ha pasado entre medias que ha habido un cambio. Entonces, porque se ha modificado el número de cuenta, ¿vale? Entonces, ahí a qué principio se ha afectado a la integridad, ¿vale? A mí, a todo esto, me gusta también añadir un cuarto principio. Bueno, está también el principio de trazabilidad. A este podemos añadir un montón, pero bueno, estos son los principales. Pero sí me gustaría añadiros uno que sí creo que es importante, que es el de la resiliencia. Por la vinculación de respuesta a incidentes que hablábamos antes. La resiliencia, básicamente, lo que nos está diciendo es que una empresa es capaz de volver a la situación anterior a tener ese ciberataque. Eso es una empresa resiliente, básicamente que es capaz de recuperarse de un ciberataque. ¿Vale? Entonces, con la implementación de las medidas de seguridad, aparte de prevenir, también nos vamos a tener que asegurar esa protección y recuperación. ¿Vale? Por eso es tan importante que todo el ciclo de vida de nuestra información en nuestra empresa nos la analicen profesionales. ¿Por qué? Porque yo, si no sé, es igual que el marketing. El marketing tienes diseño, tienes comunicación, tienes marketing digital, tienes SEO, tienes SEM, tienes esto de captación de leads con inteligencia artificial, y a mí me llega la empresa y yo digo, vale, pues eso todo me parece genial, me parece estupendo, o sea, yo quiero hacer todo, pero ¿por dónde empiezo? ¿No? ¿Por dónde empiezo? Porque yo no soy especialista en marketing. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues irme a un especialista en marketing y que me diga, oye, pues vale, tienes todas estas opciones, pero en relación con tus objetivos de negocio y lo que quieres conseguir, te recomiendo que el presupuesto que tienes este año lo metas aquí. Pues con ciberseguridad pasa exactamente lo mismo. No se trata de implementar un antivirus. Hemos llegado a empresas que a lo mejor tenían un firewall apagado, que tenían una monitorización de amenazas y no tenían un sistema de copias de seguridad. O sea, al final eso es totalmente ineficaz porque no hay un análisis previo de cuáles son nuestras áreas críticas. ¿Vale? Sí, para que te hagan ese análisis, el primer año seguramente te va a costar un poco más, pero esos análisis duran entre 3 y 5 años, ya lo tienes hecho. Y ya vas a poder ir implementando con una guía, ¿vale? Porque sí hay que implementar medidas de seguridad en la época en la que estamos, ¿vale? Bueno, esto del factor humano ya lo hemos visto. Como decía, podemos tener las mejores medidas de protección técnicas a nivel de operación, ¿vale? Pero si no tenemos un buen plan de formación y concienciación, se nos va a caer todo, ¿vale? Un buen plan de formación y concienciación no es que te manden un vídeo y que los trabajadores hagan 10 clics por cumplir una normativa.
¿vale? Nosotros, por ejemplo, trabajamos muchísimo en esa idea, porque muchas empresas lo hacen así. De hecho, hay muchas empresas de protección de datos que directamente lo que hacen es enviar un vídeo de seguridad de los datos y ya las empresas se piensan que con eso pues ya tienen suficiente y no. Un buen plan de formación y concienciación tiene el objetivo de prevenir, como os decía, que un ciberataque acceda a la empresa por factor humano. Esto no se hace con un vídeo, ¿vale? ¿Qué es lo que hay que meter? Formaciones presenciales, normalmente aunque sea una al año, generar planes diferentes por área. ¿Por qué? Pues porque lo que le va a afectar a recursos humanos no va a ser lo mismo que le va a afectar a administración. Y luego lo que se hace es complementarlo con una plataforma que obviamente hay mogollón de material, ¿vale? Pero también hacemos simulaciones de phishing. Esto no para echar la bronca a los trabajadores, sino para ver cómo realmente estamos. Entonces, lo que hacemos es, pues generamos un correo electrónico falso adaptado a las empresas y lo lanzamos. Normalmente se suelen lanzar 3 al año. Esto en pymes, ¿vale? Hablo de pymes. Y vemos cómo reacciona la empresa, o sea, los trabajadores. Esto, o sea, todo lo que os estoy contando es un buen plan de formación en ciberseguridad, ¿vale? Y es que aunque el primer año solamente invirtáis en esto, estáis protegiendo vuestra empresa al 85%, ¿vale? Entonces, por eso os digo que la parte de gobernanza de la ciberseguridad es igual de importante que esa parte de implementación de medidas técnicas. Entonces, tiene que haber alguien que te diga, oye, es que tenemos que empezar por aquí, no por aquí, ¿vale? Factor humano, uno de los mayores riesgos en ciberseguridad. Esto también es algo que os quería comentar, ya os lo adelantaba cuando os hablaba de la confidencialidad, ¿vale? Uno de los principios que se siguen a nivel de ciberseguridad es lo que se llama principio de Zero Trust. Yo no pretendo que os acordéis de este nombre, porque bueno, ya bastante tenéis con todo lo que os estoy contando, pero sí que os centréis en que el principio que tenemos que seguir de una forma habitual es el de mínimo privilegio. Acordaos lo que os decía. em, si una persona, tenemos a varias personas en el equipo que están en el área de marketing, eh, ¿por qué tienen que tener acceso a las carpetas del servidor de administración? Por ejemplo, de pago de facturas, de nóminas, etcétera, etcétera. Si esto pasa, no tenemos una buena segmentación de accesos o un buen control de accesos. Por lo tanto, estamos aumentando la exposición y nuestro riesgo. ¿Por qué? Porque más gente tiene acceso a lo que no tiene que tener acceso. Ese sería un poco el tema, ¿vale? Entonces, siempre debemos de em, seguir el principio de mínimo privilegio. Esto quiere decir, o si nos dicen, pues por ejemplo, trabajadores, usuarios internos, que no confías en mí. No, no es que no confíe, es que esto no se basa en un tema de confianza personal o no. Son las políticas y protocolos internos de la empresa. Y los tienes que seguir tú como los tiene que seguir pues todo el equipo. ¿Vale? Ese es un poco el tema. Nosotros, de hecho, fijaos hasta dónde llega esto, ¿eh? Hemos generado me acuerdo, hace un tiempo, una empresa de viajes. De hecho, esto nos ha pasado solamente una vez de momento. Una empresa de viajes em, que, bueno, el director lo que decía era que em, pues tenía un poco el dilema de que tenía cierta documentación interna de la empresa que él quería salvaguardar por si a él le pasaba algo. Que esa carpeta pudiese pasarse, pues por ejemplo, a su mujer o a su hija, creo que era una hija lo que tenía, ¿no? Pero no quería, obviamente, que a esa carpeta tuviese acceso absolutamente nadie. Entonces lo que generamos fue lo que llamamos carpeta negra, negra pues porque se iba a utilizar en una situación no muy, o sea, si llegaba a una situación no muy agradable, y generamos un procedimiento para apertura de esa carpeta y quién sí, quién no, ¿vale? O sea, esa era, digámoslo así, una medida de protección más allá de este principio de cero trust, de mínimo privilegio,
¿vale? O sea, fijaos hasta dónde se puede utilizar esto. O sea, se puede organizar, la ciberseguridad se puede adaptar a las empresas tal y como vosotros queráis que se adapte. Y por eso os vuelvo al tema de no tiene sentido implementar medidas de seguridad porque sí. Porque Pepito nos ha dicho que tiene un antivirus súper bueno, un firewall súper bueno y que con eso voy a estar súper protegido, porque no es así, ¿vale? Bien, a continuación ya nos metemos a un par de tips relativos a, perdón, el tema de la protección y la seguridad. En primer lugar está esta parte de gestión de identidad y de accesos. Aquí, básicamente, quería recordaros el tema de los gestores de contraseñas. Aquí no me voy a parar porque ya lo he explicado antes, pero básicamente el tema de los gestores de contraseñas lo que nos va a servir es para evitar el password spraying, no tener que recordar 50 contraseñas, que es totalmente imposible, yo creo. Em, y pues básicamente nos va a guardar o vamos a tener esa base de datos en local. Hay varias herramientas, tipo, por ejemplo, yo la que suelo utilizar, esto a nivel particular, para una empresa hay que hacer una implementación, pero tampoco es algo excesivamente caro. Esquipas. Está bastante bien, pero también tenéis, por ejemplo, la de Proton Password, hay varias, ¿vale? Entonces, bueno, pues el tema de los gestores de contraseñas nos filtra esta parte de gestión de identidad y accesos, nos protege, ¿vale? Esto es algo que he comentado antes. Acordaos cuando estaba comentando qué pasa si un ciberatacante nos descubre nuestra contraseña, ¿vale? Pues es importante tener otra capa de protección. Esta autenticación de doble factor o autenticación multifactor, eh, como digo yo, es una prueba de vida, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que alguien ha entrado en nuestro correo electrónico y si no lo tenemos, pues directamente van a estar dentro. Si tenemos la autenticación multifactor, nos va a llegar un aviso y nos va a decir, hola, Lucía, resulta que ha llegado un acceso a tu correo electrónico. Alguien pues está intentando acceder a tu correo electrónico con tu contraseña. Si eres tú, pues no pasa nada, todo está correcto. Y si no eres tú, pues te recomendamos que cambies la contraseña, ¿vale? Esto, paso uno. Dos, nos puede llegar un código, por ejemplo, con el Microsoft Authenticator, que es, por ejemplo, nosotros en la empresa tenemos implementado eso, pero hay varios, ¿eh? O un mensaje a nuestro móvil, etcétera, etcétera. Volvemos a lo mismo. Esto a veces puede estar reñido con la funcionalidad. Os voy a contar un caso, pero es más seguro y protege nuestras cuentas. Os voy a contar un caso para que lo veáis visual. Sería más particular, más que empresa, pero bueno, para que veáis hasta dónde está llegando esto. Un tema de secuestro de WhatsApp. No sé si tenéis activado la doble verificación en WhatsApp, pero si no, ahora explicaré cómo se hace. Em, bueno, pues alguien habla a una persona y le dice, oye, que resulta que he perdido el móvil, estoy en el banco o he perdido el acceso al banco, algo así, no recuerdo lo que era. Y bueno, el tema es que necesito poner un teléfono para que envíen un código, ¿vale? Para poder sacar dinero, porque perdió la tarjeta, no recuerdo. Entonces, pues esta persona le dice, ah, sí, sí, pues iba, me acuerdo que creo que nos contó, era un particular, creo que nos contó que estaba haciendo deporte o que estaba caminando, lo hizo rápido, no se dio cuenta. Total, y el contacto que le estaba hablando era un amigo suyo, ¿vale? Total, que esta persona le da el código y automáticamente pierde el acceso a WhatsApp. ¿Qué es lo que había pasado? Ya habían hackeado a este amigo, a través de este amigo habían hablado a esta persona y le han hackeado, o sea, y le han secuestrado la cuenta de WhatsApp. Desde esta cuenta secuestrada, lo que empezaron a hacer es enviar solicitudes de Bizum a todos los contactos de esta persona. O sea, fijaos la cadena, ¿vale? Entonces, si esta persona hubiese tenido la autenticación de doble factor implementada en WhatsApp, esto no hubiese pasado. ¿Por qué? Porque cuando mandó el código, que es algo que puedes no darte cuenta o no fijarte, le hubiese llegado una notificación. Oye, alguien está intentando acceder a tu WhatsApp. Tienes que poner también este código.
Y entonces tú dices, ups, ¿para qué me están pidiendo ahora el código? Justo después de haber mandado yo un código raro, ¿no? Entonces, como que tienes otra oportunidad, como digo yo, de que tu cerebro haga clic, ¿vale? Entonces, en este caso, pues la cuenta de WhatsApp estuvo secuestrada una semana porque tú no puedes pedir la devolución del acceso hasta que no pasa una semana. Y tuvimos que hacer básicamente lo mismo que habían hecho los ciberatacantes, ¿vale? Entonces, fijaos hasta dónde llega esto. Para activar la doble verificación de WhatsApp, estoy entrando para ver, para explicároslo, ¿eh? Tenéis que entrar donde pone los tres puntitos arriba de la derecha, ¿vale? Ahí os vais a ajustes y ahí os vais a cuenta, ¿vale? Y ahí vais a ver que os pone verificación en dos pasos. Si la tenéis activada, cuando entréis aquí os pondrá la verificación en dos pasos está activa. Si no la tenéis activada, lo que tenéis que hacer es poner un PIN. El PIN creo que son 6 dígitos, ¿vale? Entonces de vez en cuando os lo irá pidiendo, ¿vale? Y si os intentan secuestrar la cuenta de WhatsApp, pues os va a saltar para poner este código. Eso también es súper útil, es el mismo proceso que cuando vosotros queréis instalar WhatsApp en otro teléfono. Esto es lo que hacen los ciberatacantes con WhatsApp, ¿vale? Lo intentan poner en otro teléfono. Entonces, ¿tú qué haces? Pones el número de teléfono y directamente pues lo puedes instalar. Pues aquí en este caso lo que van a hacer es justamente pues pedirte ese código, ¿vale? Entonces, autenticación de doble factor, súper importante en todos nuestros servicios, ¿vale? Ay, María, bueno, para todos, hay una, María está comentando que no sale en la pantalla. No lo estoy poniendo en la pantalla. Lo he explicado porque al final, como van saliendo muchos temas, lo he explicado directamente, pero si queréis, lo puedo poner, no sé si puedo escribir yo Lucía por el chat y le llega a las personas o lo pongo al Sí, final. creo que sí que puedes escribir. Vale, entonces voy a poner tres puntitos, lo voy a poner de esta forma, ¿eh? Derecha de WhatsApp, luego tenéis que ir a cuenta, a ver, es que lo hago yo siempre en mi móvil porque para el proceso me es más fácil. Tenéis que ir a cuenta, no, a ajustes, ajustes, cuenta, después de cuenta es donde sale lo de verificación en dos pasos. Os lo estoy explicando para Android, pero en Apple supongo que será muy parecido. En dos pasos. Ya os lo he dejado por el chat, ¿vale? Listo. Bueno, aquí es donde tenéis básicamente lo que os he explicado. Para la verificación de doble factor o la autenticación multifactor, tenéis varias herramientas de autenticación. En primer lugar, pues tenéis el tema de que nos llegue un código por mensaje de texto. Está la huella digital, por ejemplo, es acceso biométrico. ¿Vale? Por ejemplo, tú entras al banco, a lo mejor pones tu código y te pide tu huella. Eso es un doble factor de verificación, ¿vale? Tenemos también estas aplicaciones de autenticación como Google Authenticator, Microsoft Authenticator, ¿vale? Que eso también es bastante interesante. Y luego están las llaves físicas. Un ejemplo que es uno de los más conocidos es esta que se llama YubiKey. Esto ya es un poco más complicado a lo mejor a nivel de empresa o, por ejemplo, el ejemplo que os estaba poniendo antes de esta carpeta tan sumamente privada, etcétera, pues puede ser que sí que sea interesante las llaves de seguridad físicas o incluso para tema de carteras, de bitcoins, etcétera, etcétera, ¿vale? También puede ser interesante. Entonces, bueno, fijaos que al final esta autenticación se basa en patrones de comportamiento, de geolocalización, ¿vale? Y de biometría. Esas son como las tres áreas de actuación que tienen. Bien, a continuación nos vamos a esta parte de protección del entorno de trabajo. Si tenéis alguna duda hasta aquí, lo dicho, lo podéis poner en el chat y las voy respondiendo, ¿vale? Respecto a la protección en entornos de trabajo, una de las cosas que es importante mencionar y que a veces se nos olvida es el tema de las actualizaciones. Cuando hablamos de actualizaciones o parches de seguridad, em,
no nos estamos basando solamente en, ostras, es que ha salido una actualización de X herramienta y resulta que, pues mira, va a tener unas funcionalidades mayores, voy a tener acceso a más cosas que hasta ahora no tenía, etcétera, etcétera. Algunas gratuitas y otras de pago. Es también porque los fabricantes lo que hacen es implementar parches de seguridad. ¿Esto qué es? Ejemplo, con Microsoft. De vez en cuando, recomendable aquí tener el tema de las actualizaciones automatizadas para no tener que estar pendientes. Pero bueno, Microsoft, ha habido alguna vez que ha mandado un correo a sus usuarios, oye, ha salido una actualización nueva, ta, 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 y tú te vas a la parte de actualizaciones de Microsoft y te das cuenta que están parcheando una vulnerabilidad. Entonces, con estas actualizaciones, lo que hacemos es justamente poner o implementar, aparte de esas funcionalidades super guays nuevas que salen, implementar esos parches de seguridad que el fabricante está metiendo en esa actualización. ¿Por qué? Pues porque ellos van a detectar vulnerabilidades de su software que nosotros no estamos detectando. Entonces, si nos quedamos con la versión antigua, seguimos teniendo esa vulnerabilidad. Y esto es algo que los ciberatacantes pues, van a aprovechar. ¿Vale? Por ejemplo, cuando dice la gente, no, es que yo tengo un antivirus desde el año 2020 y resulta que se actualiza solo todos los años y no pago. Vale, ¿cuál es el problema? Que realmente todas las vulnerabilidades que haya, bueno, vulnerabilidades, mejor, virus, troyanos, etcétera, porque los antivirus actúan en relación con bases de datos conocidas. ¿Vale? Entonces, si esa base de datos no se actualiza, todas las nuevas amenazas que hayan salido en esos 4 años, tú estás inseguro. ¿Vale? Por eso, pues si hay que pagar el antivirus, pues hay que pagar el, el antivirus, pero realmente nos está protegiendo, ¿vale? Entonces, con el tema de las actualizaciones, exactamente lo mismo. Hay un concepto interesante que son las vulnerabilidades zero day o de día cero. ¿Esto qué es? Es una vulnerabilidad que los hackers han descubierto antes incluso que sus propios fabricantes. ¿Vale? Por eso es muy importante para empresas de, por ejemplo, de desarrollo de software, desarrollo de aplicaciones, que estén en partner con una empresa de ciberseguridad que lo que haga sean análisis de vulnerabilidades desde el diseño y luego además hagan análisis de vulnerabilidades recurrentes. ¿Por qué? Porque los hackers van a intentar explotar esas vulnerabilidades antes de que tú las conozcas. ¿Qué pasa si explotan? Estás poniendo en riesgo a todos tus clientes, lo que además luego puede conllevar una sanción o, por un lado, indemnizaciones, ¿vale? O denuncias de clientes y aparte tema de protección de datos. Entonces, esta parte de tener empresas de desarrollo de software, desarrollo de aplicaciones, incluso empresas que desarrollan páginas web, por ejemplo, que tengan a una empresa de ciberseguridad como alianza que vaya haciendo todos estos análisis recurrentes, está siendo fundamental. De hecho, yo considero que es una ventaja competitiva. Nosotros cada vez nos lo estamos encontrando más, la verdad. Bien, luego tenemos esta parte también de navegación segura y privacidad. Cuando nosotros estamos en nuestra organización, acordaos de esto que os estaba comentando antes de uso seguro de herramientas, perdón, uso seguro no, uso inadecuado de determinadas herramientas internas de la empresa. Aquí también entra esta parte. Oye, pues es que estamos accediendo a páginas web, por ejemplo, no autorizadas. ¿Cómo gestionamos eso? ¿Vale? Porque en la empresa podemos ser 4, pero también podemos ser 500. Y tú no puedes estar revisando pues, lo que hacen los 500 en sus 8 horas de trabajo. ¿Vale? Entonces, bueno, pues aquí podemos implementar bloqueadores de publicidad, bloqueadores incluso de puertos para que no se puedan meter pendrives, por ejemplo, o rastreadores. Esto obviamente, si esto lo implementamos, se tiene que hacer de una forma legítima. Es decir, avisando a los trabajadores de que esto realmente se está implementando. Y vosotros podréis decir, pero Lucia, si yo estoy avisando de que voy a meter esta herramienta, la gente ya no va a caer, porque ya lo saben, ¿no? Puestos como el gran hermano.
Gran Hermano, los 2, 3 primeros días, la gente está ahí cohibida porque les están grabando, pero ¿qué pasa cuando han pasado 3 semanas? Que ya es como si no hubiese cámaras. Pues esto es exactamente lo mismo. Igual, acordaos de esa parte de la psicología del ser humano, ¿vale? En segundo lugar, tenemos el tema de VPNs, ¿vale? Esto sirve a nivel particular, pero también a nivel corporativo. Nosotros nos damos cuenta de que muchas empresas no tienen implementada una VPN. Si, por ejemplo, tú tienes a una persona que está teletrabajando y se quiere conectar a tu servidor de empresa, se tendrá que conectar a través de un canal privado de información, ¿vale? Entonces, con la VPN lo que se genera básicamente es una red privada, ¿vale? Esto es súper importante para las empresas. Básicamente, para quien no haya escuchado hablar de este término, una VPN es un canal cifrado de información. Os pongo un ejemplo muy sencillo. Seguro que habéis escuchado el tema de no os conectéis en wifis públicas porque es muy riesgoso, etcétera, etcétera. ¿Por qué se dice esto? Porque los ciberatacantes pueden utilizar una técnica que se llama man in the middle, que es que ellos se ponen en el medio de la comunicación y nos espían. Esto es muy típico en wifis de cafeterías, aeropuertos, etcétera, ¿vale? Yo no recomiendo, obviamente, conectarse a este tipo de redes, más desde ordenadores de empresa. De hecho, tendría que estar prohibidísimo en las políticas internas de las empresas. Ahora, ¿qué pasa si por fuerza mayor nos tenemos que conectar? Pues muy útil hacerlo a través de una VPN. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es proteger esa conexión que va desde nuestro dispositivo, nuestro servidor, hasta hasta la red a la que nos estamos conectando, a ese servidor, ¿vale? Entonces, esa comunicación intermedia, en vez de estar abierta y que un hacker la pueda espiar, pues la estamos pasando por un canal cifrado, la estamos cifrando, ¿vale? Entonces, las VPNs, súper útiles, la verdad, tanto a nivel privado como a nivel corporativo, ¿vale? Esto hay que decir que obviamente una VPN no te va a proteger si te descargas cualquier tipo de malware, ¿vale? Lo que protege son las comunicaciones. Por eso volvemos otra vez un poco a la idea del principio, que yo tenga un antivirus implementado, porque me haya dicho mi amigo que es súper bueno y que él está súper seguro, ¿quiere decir que nos proteja en todo? No. Por eso es tan importante esa parte de estrategia, ¿vale? Bien. Bueno, luego tenemos esta parte de los EDRs. Esto sé que es una cosa un poco más técnica, pero sí que os la quiero comentar porque están teniendo muy buenos resultados a nivel de implementación de equipos de punto final. Un endpoint, ¿vale? Esto que pone aquí endpoint es básicamente un equipo de punto final. Si estáis conectados a esta formación a través de un portátil, eso es un endpoint. ¿Vale? Entonces, el tema es que los antivirus siempre han funcionado con lo que llamábamos, digámoslo así, lista negra, ¿vale? Es decir, como os decía antes, tenemos una base conocida de virus y si a nuestro sistema accede, ya está dentro, con el antivirus ya está dentro, ¿eh? No es un firewall, es un antivirus, accede un determinado virus que coincide con esa base de datos, nos lo va a detectar y lo bloquea y lo elimina. Mejor, antes que bloquear, lo analiza y lo elimina, ¿vale? El problema es que cada día van a salir nuevos virus que están fuera de esta lista. Entonces, la diferencia del antivirus con el EDR es que el EDR sería pues como ese antivirus, pero de próxima generación, ¿vale? Pero esa generación ya ha llegado. Entonces, no solamente estos EDRs no van a mirar solamente ese archivo, sino su comportamiento. No analizan solamente si este virus coincide con el que tengo yo en esta base de datos, sino que además van a analizar si este comportamiento está coincidiendo con alguno de estos. Entonces tiene un nivel de protección mayor. ¿Vale? Aquí os he puesto un ejemplo, pues si abres un archivo PDF que aparentemente normal y este intenta de repente cifrar todo tu disco duro, conectarse a un servidor
Por ejemplo, en Corea del Norte, el sistema de comportamiento detectará que eso no es normal para un PDF y bloqueará el proceso, aunque ese virus, aunque no sea un virus como tal y ese virus no esté coincidiendo con la base de datos, ¿vale? Entonces, esto pues es importante, el tema de los EDRs, ¿vale? Otra medida de seguridad primordial, sobre todo por el tema de ransomware, es el de las copias de seguridad. ¿Vale? Aquí lo único que quiero explicaros, porque como os decía al principio, no hace falta que vosotros seáis unos mega especialistas en ciberseguridad para saber que hay que implementar o que hay que proteger los sistemas de información, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Si nosotros vamos a contratar a un equipo o a un fabricante que nos vaya a gestionar las copias de seguridad y nos dice, no, pues aquí ponemos un servidor dentro de nuestra empresa, de vuestra empresa, perdón, y listo. Entonces a mí se me activaría una alarma y diría, ¿solo eso? ¿Y qué pasa si entra un ciberataque dentro de mi red corporativa? Yo voy a estar pagando un servidor que no me va a servir para nada, porque esa copia de seguridad también se va a ver afectada. Por eso, lo importante, regla 3-2-1. ¿Esto qué quiere decir? Tenemos que tener 3 copias de seguridad de nuestros datos. 3. ¿Dónde? En 2 entornos diferentes. Por ejemplo, no hay que guardarlas en un disco duro con particiones. La misma copia de seguridad. Sino, por ejemplo, podemos utilizar un disco duro externo y la nube. La nube, siempre hay empresas que me he encontrado que me dicen, no, yo es que estoy protegida porque utilizo la nube. No, la nube es un entorno de almacenamiento diferente, no es una medida de seguridad. Si yo tengo la información en local, por ejemplo, en un disco duro en local y tengo la información en la nube, genial, porque ya tengo 2 de esas copias de seguridad. Estupendo. Entonces me falta una. ¿Cuál es la última? Una copia descentralizada. ¿Esto qué quiere decir? Fuera de mi entorno corporativo. ¿Para qué? Para que si a mí me lanzan un ransomware, ejemplo, eh, si va a afectar a mi red corporativa, esa copia de seguridad la tengo protegida. Esta copia de seguridad descentralizada, hay muchas maneras. Puede ser, por ejemplo, ¿qué te voy a decir? Un servidor que lo tengamos en otra red. Se utilizan también en empresas mucho el sistema de cintas, por ejemplo, cintas. Podemos tenerlo externalizado en una empresa tipo Acronis, BIM, etcétera, que lo que hacen es cobrarnos una iguala mensual por volumen de datos. Nosotros, por ejemplo, con esto trabajamos muchísimo, ¿vale? Entonces, básicamente, ¿qué tienes? X volumen de datos, pues a lo mejor tienes que pagar al mes 200 euros. Y todos los días o cada 2 días, conforme esté configurado, te van haciendo esa copia. Es prácticamente imposible que te hackeen a ti y hackeen a una mega empresa de estas a la vez. Estoy hablando a la vez, ¿eh? Entonces, por eso, 3 copias de seguridad, 2 mínimo en entornos diferentes y una de ellas descentralizada, ¿vale? ¿Entendéis el sentido? Bien. A ver, voy a ver si hay alguna pregunta. No, de momento no. Vale, genial. Bueno, pues ya por último, en esta parte explicativa, porque sí me gustaría dejar un ratito final para preguntas, ¿vale? Es qué hacer si hemos sido hackeados. Como decíamos, ese riesgo cero no existe, ¿vale? Por lo tanto, obviamente, pues nos pueden hackear en cualquier momento porque, pues, como digo, no estamos libres de ese riesgo residual, ¿vale? Como he puesto en la diapositiva, incluso en la NASA o el Pentágono les pueden hackear. De hecho, últimamente están saliendo un montón de noticias de empresas grandes que han sido hackeadas tanto aquí como en otros países. Em, entonces, ¿qué es lo más importante? Sí o sí, deberíamos de tener en nuestra empresa un plan de contingencia o un plan de respuesta a incidentes. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque ante una situación así la gente suele ponerse nerviosa y solemos no saber qué hacer y hacer lo primero que se nos pasa por la cabeza.
Os pongo un ejemplo que nos ha pasado y además de forma bastante habitual. Una empresa, vamos a imaginar 30, 40 personas, no una empresa muy grande, y de repente a una persona pincha en un enlace que no tocaba y de repente su ordenador empieza a hacer cosas raras. Primer pensamiento, madre mía, la acabo de liar. Segundo pensamiento, me van a despedir. Me van a despedir, a ver qué puedo hacer para que esto no escale. Tercer pensamiento, lo intento solventar. Nos ponemos nerviosos y pum, 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 intentamos hacer lo que sea y de repente eso ha llegado a toda la empresa. Entonces, por eso es tan importante que dentro de la filosofía de la empresa asumamos que esto puede pasar. Y para eso, que tengamos ese plan de respuesta a incidentes o ese plan de continuidad de negocio o ese plan de contingencia. ¿Para qué? Y que además eso esté socializado con todos los trabajadores. Oye, si pasa esto, lo primero que yo recomiendo, no hagas nada. Como mucho, desenchufa el ordenador directamente de la luz. Fin, ya está. Y luego ya que vengan los especialistas, porque todo lo que tú hagas sin saber va a ser peor. Pero eso es 100% verdad, ¿eh? O sea, mira que no se puede asegurar nada normalmente al 100%, pero esto sí, todo lo que hagamos va a ser peor, ¿vale? Entonces, em, esa parte de cortar la conexión. Y obviamente, si sabemos que es un acceso a nuestro correo electrónico, por ejemplo, pues cambiar las contraseñas y después comunicar el incidente a quien lo tenga que resolver, no nosotros. Nosotros no sabemos de todo. Igual que decíamos antes que no sabíamos de todas las áreas de marketing, pues tampoco o sea, es imposible que sepamos de administración, es imposible que sepamos de ciberseguridad, es imposible de. Entonces, lo único que a lo mejor puede servir es el tema de desconectar los equipos de la luz, ¿vale? Y paso 2, comunicar el incidente a quien tengamos que comunicar. Si hay un área de TI, pues al área de TI, y si no, nos basamos en ese procedimiento o protocolo de incidentes de seguridad o de respuesta a incidentes. Que no tenemos en nuestra empresa ese tipo de protocolo, debemos de contar con algún especialista que lo pueda generar, ¿vale? Em, es imprescindible. Además, también, tanto esto como el tema de la formación es, si en algún punto nosotros hemos tenido una filtración de datos de carácter personal y tenemos una denuncia, que también nos puede pasar, ¿vale? El haber hecho estas formaciones, el tener estos planes, etcétera, etcétera, es lo que va a demostrar ante el legislador que nosotros tenemos la voluntad de cumplir. ¿Vale? Y es lo que nos va a salvar de pues ciertas sanciones. ¿Por qué? Porque el legislador ya sabe que el riesgo cero no existe. Ahora, si el riesgo cero no existe y tú no estás haciendo nada, tenemos un problema. ¿Vale? Entonces, esto es importante. Vale, entonces, bueno, ya hemos dicho cortar la conexión, desconectar de internet inmediatamente, esto es lo único que nos va a servir, apagar o no apagar, aquí pues hay un gran debate, esto os lo cuento pues porque la charla es de ciberseguridad, pero no porque vosotros tengáis que tomar este tipo de decisiones. Entonces, fijaos, para un usuario doméstico, pues apagar el equipo es una medida válida para detener el proceso de cifrado, en este caso estamos hablando del ransomware. Sin embargo, para un entorno corporativo, a veces es mejor simplemente desconectar la red y dejar el equipo encendido. Ese tipo de decisiones no las vamos a poder desgranar nosotros, ¿vale? Por eso os digo que al final, pues tenemos que tener o deberíamos de proporcionar a los trabajadores de nuestras empresas un plan para que sean capaces de seguirlo en el caso de que esto pase. Teniendo en cuenta lo que decíamos al principio, que esto va a pasar en algún momento, ¿vale? Em, sí es importante, si nos llega cualquier tipo de comunicación de que ha habido una filtración, cambiar las contraseñas, ¿vale? Ahora, si por ejemplo nosotros estamos sospechando, que es lo que hacemos nosotros, si sospechamos que un equipo está infectado, ¿vale? No vamos a cambiar las credenciales desde ese equipo.
nos tenemos que ir desde otro equipo al panel de administrador y cambiarlas desde ahí. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, ese virus que ha entrado en ese equipo tiene un keylogger que lo que hace es registrar las pulsaciones, pues si ponemos la contraseña, igualmente la nueva, igualmente la va a detectar. ¿Vale? Entonces, pues es como lo que os estaba, lo que estaba diciendo al principio. Em, no hay una medida concreta y nosotros no somos los que tenemos que hacer esto, ¿vale? Pero sí tenemos que activar un plan. Bien, y luego lo que estoy diciendo, comunicar este incidente, ¿vale? Esto es lo más importante. En la empresa, obviamente, comunicar al equipo de TI. ¿Por qué? Porque minutos realmente son los que pueden salvar que esto escale a otros niveles o otras capas o no. ¿Vale? Luego también el tema de datos de carácter personal. Como sabéis, la ley de protección de datos es obligatoria para todas las empresas en España. Y la ley de protección de datos nos dice que si hay una filtración de datos de carácter personal, tenemos que avisarles como máximo a las 72 horas. ¿Vale? Esto, pues, podemos tenerlo en la cabeza, pero podemos no tenerlo. ¿Por qué? Porque tenemos que cumplir también o tener un protocolo de desconexión digital, tenemos que tener también o cumplir el tema de sostenibilidad cuando somos determinadas, o sea, ya un poco más grandes las empresas, o el tema de acoso laboral, que si Verifactu, que si etcétera, etcétera, etcétera. O sea, son muchísimas normativas, muchísimos cumplimientos que puede ser que no nos acordemos de todo. Por eso tenemos que tener a especialistas para eso, ¿vale? Si no, internos, externos, no pasa nada. Son gente de confianza, ¿vale? Y luego, pues ya para el equipo especialista, corregir y restaurar. Lo que os decía al principio, que es lo que se hace cuando entra un malware. Mira, hace unos días tuvimos un caso donde pues la persona no hizo o no siguió los pasos que efectivamente le explicábamos, asumió que solo podía salvar a su empresa y lo que le ha pasado es que se ha quedado sin ningún medio de defensa. Había tenido un tema de un acceso no autorizado, una empresa que gestionaba cuentas, campañas publicitarias, los hackers habían empezado a mandar campañas publicitarias a todos sus clientes, ¿vale? Y el ordenador infectado era el de la dirección. Entonces les dijimos, aquí lo que hay que hacer es el proceso que os he dicho antes, ¿no? Contener la evidencia digital, porque esto luego se puede denunciar, y luego eliminar el malware, pero asegurando una trazabilidad, ¿vale? Y volcando copia de seguridad, que en este caso no había, de todo. Entonces, él lo que hizo pues, esta persona, para no gastarse el dinero, fue formatear el equipo directamente. Entonces, ¿qué pasa? Que todas las pruebas para acreditar que él también había sido estafado, pues las ha perdido. Además, había habido una filtración de datos de carácter personal y en vez de avisar a las 2 semanas, pues perdón, a las 72 horas, avisaron a las 2 semanas. Esta empresa va a cerrar, literalmente. ¿Por qué? Porque es una empresa pequeña y el coste fácilmente de que le va a costar todo esto por no hacer las cosas bien realmente, por no tomar buenas decisiones y no decir, vale, me ha pasado esto, sé que tengo que gastarme algo de dinero. ¿Para qué? Para que el gasto no sea mayor. Pues va a ser cerca de 200.000, 300.000 euros. ¿Por qué? Porque los clientes le van a exigir una serie de indemnizaciones por los pagos que se han hecho que se han cobrado los hackers. ¿A quién se lo van a exigir? A esta empresa. ¿Por qué? Porque el ciberataque ha entrado a través de ahí. No tienen ninguna medida de seguridad, no han avisado a Agencia de Protección de Datos, por lo tanto, por aquí también va a ir una multa o sanción y esto va a durar 2, 3 años. ¿Vale? Para que veáis un poco la implicación de todo esto, ¿vale? Entonces, esto obviamente es el proceso que nosotros seguimos, no quiere decir que vosotros seáis los que lo tenéis que hacer, porque hay que asegurar la trazabilidad, ¿vale? Pero os estoy explicando un poco el proceso para que os hagáis una idea. Y obviamente, si hablamos de ransomware, pues mi consejo es no pagar, ¿vale? Entonces,
Llegados a este punto, os quería dar como una serie de reglas básicas para vuestra empresa. Nosotros de vez en cuando sacamos guías, de hecho creo que la semana que viene o la siguiente vamos a sacar a través de YouTube, de hecho, una guía para creadores de contenido, pero estamos haciendo una para pymes, o sea, creo que al final hay acceso también a material bastante interesante que podéis utilizar. Entonces, en primer lugar, para ingeniería social, desconfiar por defecto. ¿Vale? Si algo es demasiado bueno para ser verdad, pues, o demasiado urgente para ser normal, pues es una trampa. Lo que os he dicho, sentido común, si hay algo que nos genera malestar, desconfiar directamente e irnos siempre a la fuente original, ¿vale? En segundo lugar, súper importante, higiene de contraseñas, lo que hemos estado hablando. Tener activado el doble factor de verificación o el multifactor, copias de seguridad imprescindible y tema de actualizaciones. Como veis, estos son cosas súper sencillas que no implican un coste muy elevado, ¿vale? Y que son muy útiles. Y por último, aquí os he dejado un decálogo, digámoslo así, de cosas que a mí me parecen imprescindibles para una empresa, sea del tamaño que sea, ¿vale? En primer lugar, formación a los empleados. Esto se tendría que hacer en absolutamente todas las empresas, ¿vale? Hay que invertir en esto. ¿Por qué? Porque estamos reduciendo en un 85% el riesgo. Esta parte, hacer un análisis de riesgos de la empresa, ¿para qué? Para que todo esto tenga utilidad y no nos estemos gastando el dinero para nada. ¿Vale? Plan director de seguridad y análisis de riesgos va ligado. Un plan director de seguridad es una estrategia de ciberseguridad. ¿Vale? Una estrategia de seguridad sí o sí empieza por un análisis de riesgos. Fijaos, definir política de control de accesos de la información. Esto, pues, en base a lo que saquemos de ese análisis de riesgos, esa estrategia, nos va a decir si esto es prioritario o no. ¿Vale? Os he dejado el tema de las copias de seguridad, actualización de sistemas, securización de la red, instalar pues, antivirus, EDR o firewall y la parte de continuidad de negocio. ¿Vale? Esto, como os digo, es algo general. Cuando a mí me preguntan, oye Lucía, ¿y qué hago? ¿Por dónde empiezo? Por conocer a tu empresa, conocer los riesgos de tu empresa, ¿vale? Esa sería un poco la línea. Em, entonces, si te parece, Lucía, voy a pasar a responder las preguntas que hay en el chat, ¿vale? Muy bien. La primera es, si solo pudiera hacer 3 cosas para mejorar significativamente la seguridad de mi pyme, ¿cuáles serían? Vale. En primer lugar, tener un plan de formación y concienciación e implementarlo. Esa sería la primera. La segunda sería tener un buen sistema de copias de seguridad, ¿vale? Y en tercer lugar sería conocer mis debilidades, es decir, tener un análisis de vulnerabilidades, aunque sea anual hecho. ¿Por qué? Porque yo no puedo proteger lo que no conozco. ¿Vale? Esas serían 3 líneas. Y bueno, si me permites 4 por tener alguna medida de seguridad, tener un EDR o un antivirus implementado, seguro. ¿Vale? Es la pregunta 2. Para una microempresa, ¿qué recomiendas como mínimo? Gestor de contraseñas, doble factor de verificación, ¿qué combinación es la más sencilla y accesible? Es bueno, justo lo que decía ahora. Sea una gran empresa o una microempresa, hay una serie de elementos que por mucho que tengamos esa parte de criticidad o ese análisis de riesgos, vamos a tener que implementar. Y muchas veces las medidas de seguridad no son una herramienta o una solución concreta. Parten de esa parte, valga la redundancia, de gobernanza. Entonces, antes de irme, por ejemplo, a un tema de gestor de contraseñas concreto o autenticación, esto va a partir de esa higiene de contraseñas que va a ir metida dentro de nuestra política de seguridad de la información, que tiene que estar socializada con todos los trabajadores. Entonces, que de una medida de seguridad podemos sacar muchas, porque son acciones, no son herramientas o licencias que nosotros tengamos que pagar. Entonces,
Me iría un poco a la respuesta de la anterior pregunta. Si tuviese que elegir sin hacer un plan, digámoslo así, o sea, sin tener un análisis de riesgos, cosas que sí o sí tienen que tener las empresas, me iría al tema de la formación, tema de copias de seguridad, tema de un antivirus, una política básica de seguridad de la información, por esa línea. Y eso no tiene un coste muy elevado porque lo que decía, o sea, al final la ciberseguridad es estratégica, tiene que ir totalmente alineada a negocio. No va a ser lo mismo un presupuesto de una empresa de 5 personas o un presupuesto de una empresa de 500. No tiene sentido. Y bien, y la siguiente pregunta, si he hecho clic y he metido usuario o contraseña por error en un enlace que creo que es malicioso, ¿qué hago en los 5 primeros minutos tras darme cuenta? Vale. En primer lugar, mantener la calma, no empezar a intentar resolverlo por ti mismo. Si en este caso lo que has hecho ha sido meter usuario y contraseña y no has descargado ningún enlace, te vas a otro equipo y cambias la contraseña de ese servicio, ¿vale? O sea, si no te has, me refiero si no te has descargado ningún ejecutable, ¿vale? Y en segundo lugar, en entorno corporativo, avisar a TI, porque ya hay una filtración de credenciales. Eso es lo que diría yo de hacer en 5 primeros minutos. Pero lo primero y principal es no empezar a intentar solucionarlo. Vale. ¿Hay alguna pregunta más que queráis añadir o dejar? Creo que no hay ninguna pregunta más. Pues No sé si quieren abrir el micro, Lucía, o tienen que dejarlo por el chat. no sé si pueden abrir el micro. No, no pueden abrir el micro. Tienen que dejar las preguntas por el chat. Vale. No sabemos si damos un minutito por si Sí. alguien escribe. Sí, voy a dejar de compartir. ¿O quieres que deje compartiendo pantalla? No, no puedes dejar de compartir, no te preocupes. Pues sí, damos un par de minutos por si hay alguien que se le ocurre algo. Aún así, ya le he dicho a Lucía en redes sociales, me podéis encontrar, me podéis contactar si se os ocurre cualquier cosa a posteriori, sin problema. Me preguntáis que yo, en la medida de lo posible, os responderé. Pues parece que no hay preguntas. Estamos entonces llegando al final. Me ha parecido muy interesante, la verdad, el webinar. Lucía, tocaya, Lucía. Gracias. Y bueno, aunque sea reiterativo, pero si tuviera que resumir en 5 ideas la sesión de hoy, tenemos que desconfiar por defecto, utilizar gestor de contraseñas, activar doble factor, mantener los equipos actualizados y, súper importante, asegurarnos de tener copias de seguridad 321, que siempre pensamos que esto no nos puede ocurrir, pero está a la orden del Sí, día y no tenemos más que recordar casos como muy cercanos, el Ayuntamiento de Elche, sí, cuánto tiempo ha estado, bueno, sigue creo, no cuánto tiempo estaba mm, parado, sino que me parece que parado. sigue todavía Mm, recuperándose. Entonces, pensamos que se queda en grandes corporaciones o grandes empresas, pero está a la orden del día el ataque a cualquier empresa. Pequeña, grande o mediana. Entonces, muchísimas gracias, Lucía, por compartir con todos nosotros tu extenso conocimiento y esas recomendaciones tan útiles y necesarias. Al Eh, os, contrario, en- gracias a vosotros. os enviaremos a todos por mail la presentación de Lucía y os enviaremos también un cuestionario que os agradecemos que lo completéis para que nos ayude a mejorar en próximas sesiones. Gracias a todos por vuestro tiempo y por vuestra asistencia. Un saludo y hasta pronto. Adiós. Gracias. Hasta luego.